platicar con la arquitecta Isis, pues le digo, mira, este tema en nuestro trabajo ha sido un elemento importante y que tal vez a tus estudiantes y a tus compañeros les parece para explorar. Entonces, eh, les comentaba Isis, mi estudio es estudio DI y el eje central es el color, tanto en tema patrimonial como en una arquitectura contemporánea, y creo que cuando terminen esta presentación van a poder ver más o menos cuál es mi línea de trabajo. Es Humberto Eco el que dice esta frase, porque de tres cosas depende la belleza. En primer lugar, de la integridad o perfección. Y por eso consideramos feo lo que está incompleto. Luego, de la justa proporción, o sea, de la consonancia. Por último, de la claridad y la luz. Y en efecto, decimos que son bellas las cosas que tienen colores nítidos. Esta frase me hizo a mí reflexionar y quise utilizarla como inicio porque Humberto Eco es uno de los pensadores más importantes de la contemporaneidad y pues porque sobre todo retoma algunos elementos de los que podemos nosotros platicar como elementos importantes para restaurar. Nos habla de temas como la belleza, nos habla de la integridad, que a veces la integridad no quiere decir que, Jimena, ¿podrías apagar tu cámara? Me distrae. La integridad puede ser un elemento de conversación en la que podemos decir, bueno, ¿qué es íntegro? Y en cuanto a patrimonio, ¿quiere decir sustitución o qué criterios podríamos tener? También tiene un elemento importante que para que exista color debe de existir la luz. Ustedes saben que el fenómeno natural por el cual podemos observar los colores es un fenómeno en donde la luz que va radiándose refleja bandas cortas y largas, y dependiendo de estas bandas cortas y largas es que nosotros vemos una variedad de colores. Entonces, estas bandas, y eso me parece fabuloso porque es un tema más como meternos a química y a física, que la arquitectura, por supuesto, contempla también los elementos científicos, pues estos elementos van a hacer que nosotros realmente observemos el color. Sin la luz no tenemos color, y eso es lo que pasa con el día y la noche. Cuando va saliendo el sol, ustedes ven ese cambio de iridiscencia y cómo las ondas van viajando a través de la atmósfera y ven esa diversa gama de colores. Sobre todo en esta época vemos colores de amaneceres y atardeceres muy atractivos. Y entonces esto es realmente lo que hace que nosotros pues podamos distinguir los colores. Ahora bien, es importante que tengamos la diferenciación entre los colores luz, que son los colores naturales, de los que les acabo de hablar, y los que son los colores que son de suma. Los colores de suma o los colores que son ya químicamente formados están hechos por medio de pigmentos. Y ahí es ya donde vamos a agregar los colores primarios, los colores secundarios, etcétera, etcétera. Quiero decirles como tip interesante o un elemento como medio nerd, es que el color que nosotros vemos de las cosas naturales, el color natural, es el color que el objeto repele. Eso quiere decir que si ustedes ven una manzana roja, es justo el color que el objeto repele. Esa manzana realmente no es roja, es como el reflejo de la luz que nos hace llegar a los ojos, y ese es el color que le asignamos. Como les digo, es un tip nerd, pero me pareció interesante, pues porque es la forma de ver científicamente el color. Les traigo un par de historias de unos colores que a mí me gustan mucho y pues que definitivamente nos dan un parámetro de nuestra vida. El primer color es el ED7A9B. Este color realmente le dicen rosado pompadour. Este color
Está bautizado por esta señora que ustedes ven aquí de forma muy elegante y es Madame Pompadour. En la época del Rococó, la monarquía, las personas elegantes querían separarse de las personas que no tenían el poder adquisitivo y entonces lo que empezaron a hacer fue vestirse en colores pastel. Eran los colores más caros, eran los colores más difíciles y realmente lo que hacían era que colocaban un elemento de riqueza, pobreza, separación. ¿Me escuchan? Sí, ahí estamos, perdón. Ahí Muchas gracias por el mute. Entonces, les contaba, es en esta época en donde empiezan este tipo de colores a aparecer y pues se empiezan a crear diferentes ropas y diferentes distintivos que hacen ver cuán ricas son estas personas. Recuérdense que en esta época es la famosa frase de María Antonieta, que si la gente no tiene pan para comer, entonces que coman pasteles. Y es porque realmente es una evolución entre la consolidación de muchos recursos. Les cuento de este color en específico porque es un color que posteriormente se vuelve y regresa dentro de las olas de la moda, sobre todo en Guatemala regresa aproximadamente a inicios de 1920, los 30, se empieza a también utilizar este color porque es un color que se empiezan a crear tecnologías constructivas y los pigmentos no quedan tan fuertes como quisieran los colores, sino que realmente dan colores pastel. Otro color de chisme que les traje es este. Es el F5D, F4D. Este es el color que Pantone colocó como el color del año 2021 junto con la combinación de gris. Y les cuento el chisme de este color. Durante la época de Oscar Wilde, a él lo agarraron preso porque él llevaba un libro amarillo debajo del brazo. En el retrato de Dorian Gray, él escribe que el personaje central se vuelve malévolo y malvado porque lee un libro de lomo amarillo. Los libros de lomo amarillo a final de la década del siglo XIX se convirtió en un elemento como de los libros prohibidos y de novelas francesas prohibidas. Por ejemplo, era el color de las pastas de Madame Bovary, que era un libro inclusive prohibido por España y prohibido en sus coronas, es decir, aquí en Guatemala, porque hablaba de cosas como la libertad, hablaba incluso, pues, Madame Bovary tenía esposo, pero tenía otras cosas, entonces era eso un elemento de desorden social. Entonces, este color en específico trata de ser un color como muy rebelde. Incluso les coloqué ahorita la fotografía de una obra de Vincent Van Gogh, que pinta una naturaleza quieta con la Biblia. Y a la par de la Biblia, lo que él pinta es un libro de lomo amarillo, tratando de hacer alguna bulla en relación a cómo es la vida en esa época, que las disconformidades y sobre todo ustedes saben que a partir de Vincent Van Gogh, el uso del amarillo como en los girasoles, en los campos que él pinta de Holanda, pues lo utiliza muchísimo. Y pues bueno, nosotros también lo utilizamos bastante porque ya ven, se convirtió en el año Pantone 2021. Entonces, quiero llegar al punto de decirles, los colores, más allá de ser solamente colores, nos pueden narrar muchísimo sobre un objeto arquitectónico, sobre un bien inmueble, sobre nuestro estado de ánimo, sobre de dónde vienen las cosas, cómo fueron construidos, cómo fue la moda, etcétera. El color no es solo un elemento aleatorio,
puede traer muchísimas implicaciones. Y aunque no sepamos toda la historia del amarillo o toda la historia del rosado, pues son colores y tendencias que ustedes saben siempre vuelven. Así que los invito a descubrir el color para que dentro de sus proyectos ustedes puedan pensar, este color perteneció a tal periodo por tal técnica constructiva y eso les puede a ustedes dar un parámetro para su trabajo, para su intervención o para la investigación que ustedes vayan a hacer sobre su elemento arquitectónico. Aquí les puse la cita de otro grande inspirador pensador. Octavio Paz dice, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad y sus intenciones. Quiero que ahorita ustedes imaginen un mundo diferente en donde pues no había internet, en donde no nos hablábamos por computadora, en donde pues se acababa de terminar una de las guerras más devastadoras del mundo y entonces la esperanza de que eso ya pasó y de que podían construir y reconstruir un nuevo mundo es lo que va a dar el inicio de un periodo Art Deco. Quiero poner entonces el contexto, el marco histórico en donde acontece esta arquitectura. Como les contaba, se acabó una guerra, empiezan a haber elementos sobre la velocidad. Si ahorita nosotros sentimos que somos rápido, en esa época la gente sentía, puchica, que era supersónico el asunto. Ese era su búsqueda, la velocidad, la rapidez. En cuanto al arte, ya no están pensando en detallar los cuerpos humanos de esta forma tan pensada, tan estudiada, sino que lo que buscan son trazos mucho más rápidos, mucho más lineales. Y no quiero decir lineales que sea línea recta, sino que lineales en general meten curvas, meten rectas, zigzags y diferentes configuraciones. Esta es la época también en donde en Estados Unidos, que nos influencian mucho, pues también hay mucha concentración de dinero. Recuérdense que fueron de los que participaron de la Primera Guerra Mundial y pues salieron como ganadores. Esta es la época en donde también el automóvil aparece y empieza a introducirse dentro de cómo viven la vida. Y Henry Ford dice, any customer can have a car painted any color as he wants, so long as it is black. Es decir, cualquier cliente puede tener del color que quiera su auto mientras sea negro. Él hacía este chiste, pero básicamente esta frase lo que nos está diciendo es que tenemos que pensar en procesos de industrialización. Ya no es un proceso artesanal. Recuérdense que él es famoso por crear un proceso de construcción de vehículos en forma ya de manufactura, o sea, no es un mismo señor el que hace todas las partes del vehículo, sino que se montan fajas, se usan mecanismos para que un señor se dedica únicamente a colocar el timón y únicamente a colocar el timón y a colocar el timón y a colocar el timón y entonces se vuelve especialista en colocar el timón y es por eso que es más rápido su proceso. Eso sí, se necesita tecnificación. Entonces, durante esta época, eso es lo que está pasando. Es en esta época también, en 1927, que ya existe el primer viaje transatlántico de Nueva York a París. Y entonces este aviador se convierte en el personaje Times. Eso quiere decir que ya el mundo ya no está dividido. Aparecen estos aviones o los barcos, los transatlánticos, y entonces
comunicarse, viajar, conocer el mundo, exportar los productos. Es de forma rápida, encima de todo lo pueden hacer rápido, ya no se tarda el mismo tiempo un barco. Pues entonces acelera más el proceso de industrialización y se aceleran más también la vida. Este cuadro en especial es de Tamara de Lempicka y en ella presenta pues su autorretrato y es una mujer que también tiene el pelo corto, porque el pelo corto también es una de las cosas que se empezaron a instaurar en estas décadas. Entre los 20 y los 30 están los cortes bob, los pixies, y eso es porque ya también las mujeres quieren hacer las cosas más rápidas. Entonces, dedicarse a peinarse el pelo, etcétera, pues tampoco es una de las prioridades del mundo y entonces lo empiezan a utilizar corto. Otra cosa que sucede es que también las mujeres empiezan a utilizar la bicicleta para moverse de un lado a otro. La bicicleta es un elemento de libertad y entonces ellas pues también empieza un proceso de entre por qué es que ellas están haciendo esto. Hay presión contra algunas mujeres por andar en bicicleta porque se vean los tobillos en su ropa. Incluso en esta época, fíjense que buscan que la silueta de la mujer ya no tiene que ser con corpiños, porque también eso es tiempo, sino que entonces se hacen unas como tubos y entonces la forma del cuerpo es recto. Y ahí ven esa moda con los chalequitos, con flequillos, perdón, y se ponen una cinta y una plumita y fumar. También eso se añade a este estilo de vida. Recuérdense que es lujo, es placer y pues entonces hay que vivir la vida con esos lujos. Esta misma época es la época en donde Howard Carter descubre a la tumba de Tutankamón en 1922. Y pasa una cosa muy importante con este hecho. Primero, es la primera tumba que no ha sido saqueada antes de que la registraran fotográficamente. Otro adelanto tecnológico es la fotografía. Y entonces permitir que existan esta documentación sobre las cosas que la arqueología y la ciencia va encontrando es un elemento que permite que toda esta información viaje en el mundo, que existan publicaciones y que la gente quiera llegar y tener parte de los elementos que parecieran importantes y lujosos, como de cuestiones con detalles egipcios, la joyería empieza a meter, por ejemplo, este tipo de colores como de la máscara de Tutankamón. Se usa mucho el oro, son colores que también se van metiendo dentro de la vida y el subconsciente de las personas porque son lujo y son placer. También es en esta época en donde se trabaja en el descubrimiento del Sigurat de Ur. Eso lo trabaja Leonard Wolseley y bueno, es importante porque en ellos, en los Sigurats, ustedes pueden observar que es una arquitectura muy masiva, que existe mucha gradación, que existen entre salidos y sacadas, es decir, no son fachadas lineales, sino que existe cierto juego y sobre todo las gradaciones. Las cresterías se van tomando de este tipo de descubrimientos y se van trasladando a la moda que se va a construir. Aquí una fotografía de cómo se encontró el Sigurat y otra fotografía abajo de cómo es la restauración actualmente. Pasa también en esta misma época, y todos estos son antecedentes, que sucede esta exposición de las artes decorativas en 1925 y eso es en París. La vida que se quiere llevar durante el Art Deco es todo, todo, todo es diseñado. Si durante la época del rosado de Madame Pompadour, en el Rococó, se crean los estudios,
ese espacio que vosotros ponemos en las casas, que tiene libros y el escritorio donde ahorita nosotros estamos trabajando, eso, imagínense, eso se inventó en la época del rococó como parte de lujo. Es entonces un referente de lo que sucede con las modas. Si eso es el rococó, en el Art Deco lo que sucede es que absolutamente todo es decorado. Es decorado la silla donde se sientan, la mesa, la lámpara, es decorado los vasos, los jarrones, las lámparas, los picaportes de las puertas, los ingresos, todo, 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 todo es decorado. Y entonces aparecen esta exposición de las artes decorativas en donde por primera vez se encontraba en un solo lugar me refiero a en un radio, todo lo que ustedes pudieran necesitar para crear su casa o su vivienda o su espacio de modo Art Deco. Entonces, es ahí en donde llegan los avances tecnológicos diseñados para que las personas lo puedan comprar y entonces así ya a exportar a otras partes del mundo. En el caso de los guatemaltecos, como existe esta interconexión con el mundo, pues hay arquitectos como Francisco Pérez de León, que viaja a Francia y entonces está encontrando todo esto. Hay personas con mucho dinero y poder adquisitivo de Guatemala que también están viajando a Europa porque ya la tecnología lo permite y entonces están absorbiendo todo este arte decorativo y lo traen a Guatemala como parte de la visión de una nueva construcción de la urbe. Y recuérdense que acaban de pasar los terremotos, entonces tenemos una ciudad destruida por completo, o bueno, creo que el 80% destruida, y entonces están enseñando aquí sistemas constructivos nuevos y que por sobre todo son sistemas constructivos un poco más rápido que las líneas de construcción que se tenían. Acuérdense que el neoclásico tiene todas estas decoraciones que era necesario tener una mano de obra calificada y que no era rápido el proceso. Entonces, en el Art Deco, ese afán de la rapidez que ustedes ven en los carros, en los aviones, etcétera, se traduce también a la necesidad de construcción rápida que quieren las personas como respuesta post-terremoto. Como parte de las respuestas estéticas que se van dando en este inicio de siglo, estoy hablando del 1928 hasta el 40 aproximadamente, pues encontramos esto alrededor del mundo. Primero, pues es en Francia en donde existen este tipo de fachadas que si ustedes ven son bastante lineales, bastante rectas, porque están construyéndose también las ciudades y entonces las calles son así, lineales, pero dentro de esa linearidad existen gradaciones muy pequeñas, muy cortas que también van buscando un énfasis. Observen, por favor, la tipología de la letra. Ya no es una letra con mucha decoración y con mucho sobrecargo, sino que es una letra lineal, legible, grande y muchas veces era en metal, cosa que también viene a ser un elemento muy art deco que lo vemos también en nuestra ciudad. Es también en esta fachada que se observa este bajo relieve. Y se recuerdan que les decía que era muy lineal, pues estas son las líneas que regulan el lenguaje arquitectónico. Son líneas curvas, es mucho movimiento y tratan de introducirnos dentro de un espacio en donde la rapidez y la ondulación es parte de un mensaje de decir, somos la vida moderna. En Miami
se traduce la construcción a este tipo de elementos. Todavía en Miami hay un distrito muy importante, Art Deco, y aquí ustedes ven un lenguaje arquitectónico pues bastante simétrico, hay muchas gradaciones como el Zigurat de Ur, el toque central, creo que aquí. Ustedes van a ver cresterías, van a ver cornisas como estas, y este distrito por excelencia es en colores pastel. Recuérdense que la tecnología constructiva va a ir dictando muchas veces de dónde vienen los colores y específicamente el uso del concreto blanco con algunos pigmentos pues nos permitían este tipo de colores y pues se convierten pues en una paleta que van desde Miami hasta Shanghai. Otro edificio por excelencia del Art Deco es el edificio Chrysler. Es un edificio de gran altura que lo construyeron súper rápido y que da la sensación de progreso, de opulencia. Recuérdense, ganaron una guerra en Estados Unidos. Aquí hay dinero, entonces hay que crear estos espacios de opulencia. El Chrysler ya tenía elevadores que también son elementos Art Deco por rapidez. Esta es una fotografía del interior del Chrysler y ven ustedes el uso de la gama de cromática. ¿Recuerdan la máscara de Tutankamón? Viene a traer esta suntuosidad de reflejos, de color y de mucha suntuosidad en un espacio arquitectónico. Vean también que también se utilizan pisos en madera. Por ejemplo, en el Palacio Nacional ven algunos tipos de esta forma que nos dan pues ese elemento de suntuosidad y que también pues nos hacen pensar en que pues elementos de combinación de la naturaleza son traídos a este espacio arquitectónico y que se incorporan dando también un toque de color muy específico. Es un color como ámbar el que están buscando en esta paleta de colores, similando pues también la opulencia y a Tutankamón. Bueno, ya que los llevé de viaje por el mundo, los quiero aterrizar en Guatemala. Es Miguel Ángel Asturias quien cita lo siguiente. Las calles cercanas al Palacio Nacional y a la Casa Presidencial se veían alfombradas de flores. Grupos de soldados al mando del comandante de armas adornaban el frente de los cuarteles vecinos con faroles, banderitas y cadenas de papel de China azul y blanco. La Casa Presidencial viene a ser un elemento muy interesante y muy importante en cuanto a nuestra vida social, aunque pues no nos guste, aunque a veces nos ponga molestos, pero es parte de lo que viene a ser nuestra construcción social. Y fíjense que en esta cita no se sabe exactamente de qué casa presidencial está hablando Miguel Ángel Asturias. Realmente en la época en donde él escribe el señor presidente, de donde tomé esta cita, pues casa presidencial no es la que les voy a mostrar. La casa que él está hablando está sobre la Sexta Avenida y actualmente es una secretaría de gobierno. Pero al ser él parte del cuerpo diplomático, también sabía que existían los planes de la construcción de la casa presidencial. Así es que cuando ustedes lean El señor presidente, van a encontrar algunos lugares de Guatemala que posiblemente no sean los que creemos actualmente o no están como en un ínterin de construcción. Eso pasa con casa presidencial y el señor presidente. Y pues para empezar a aterrizar el caso de estudio del que Isis me instó a que les platicara, les quiero contar un poco de la historia. Esta historia la encontré cuando en el 2015 empezamos a hacer la investigación de Casa Presidencial porque realmente es un edificio del que no se tiene mucho registro.
vienen cuestiones como de seguridad a ser parte de lo que me decían a mí cuando yo empecé a trabajar en casa presidencial, es que por seguridad no se hacen ciertas cosas, cosa que yo disiento porque pienso que si existe algún siniestro, no vamos a tener mucho conocimiento sobre ciertos edificios y ciertas instituciones. Por ejemplo, lo que pasó hace un par de meses en Chiquimula, si tuviéramos más registro de nuestro patrimonio, sería posible hacer ciertas restauraciones como la que están haciendo en Notre Dame. Yo sé que ese es un sueño interesante, pero yo planto la semilla sobre todo en ustedes porque pienso que van a estar un día trabajando en esto y les quiero dejar la semillita de la emoción de todo el trabajo que tenemos que hacer por nuestro patrimonio. Estas son algunas citas de lo que encontré en este álbum gráfico. Es un libro completamente de codo, es de Concha Nacarada y vean ustedes la bonita caligrafía que tiene en su pasta. En él están contenidas estas fotografías del reporte final de la Casa Presidencial. En una cita dice, se reconstruyó el edificio que ocupa la Guardia de Honor Presidencial, aprovechando el muro del frente, reforzando con 18 columnas de concreto, agregándosele garitas y escalinatas del mismo material. Entonces, es en esta época en donde recuérdense que tienen que construir rápido y el concreto ha probado ser un material de mucha resistencia posterior a los terremotos. Entonces, es la solución ideal para formar construcciones de este tipo. Otra cita dice, continuándose la edificación de la dependencia anexa a la derecha de la anterior, desde sus cimientos hasta su tapicería, cuenta con 11 piezas y sus servicios interiores. Fue concluida el 10 de noviembre del propio año. Recuérdense que ubico el que está a la cabeza de este gobierno y él quiere que todo se inaugure para su cumpleaños. Entonces, aunque le faltara construcción, como ustedes pueden ver en la fotografía que está en la parte de abajo, cuando ustedes pasan frente de Casa Presidencial, todavía ven que aquí hay más elementos añadidos, que miren, aquí falta una parte en la cúspide, pero ellos ya la dieron por concluida. Y así pasó también, por ejemplo, en el Palacio Nacional, les podrá contar más la arquitecta Isis, pero por ejemplo, los que llaman murales todavía no se habían terminado cuando hicieron la inauguración y así pues un poco de la historia ha sido como complicada porque se sabe que no se llegaban completamente a las metas, pero se daban por inaugurados. No sé, pasa también en la actualidad, pero bueno, creo que cada vez podemos hacer más control sobre este tipo de cosas. Otra de las citas que encontré en este libro dice, los cimientos de todo el edificio tienen 1,5 metros de fondo y sus paredes alcanzan hasta 12 metros de altura, todo conforme a los estudios técnicos hechos previamente por ingenieros guatemaltecos. Y me detengo acá porque realmente es importante realzar para los constructores de esta época que es mano de obra guatemalteca. Si ustedes se recuerdan, cuando uno va al Palacio Nacional, lo que nos dicen también es que los materiales son de Guatemala. Las maderas son de Guatemala, el piso es con una concretera de Guatemala, con los colores de Guatemala. Todo es guatemalteco. Su mano de obra, sus artesanos, los pintores, todo es guatemalteco. Y eso pasa porque uno, sí, se quiere resaltar la mano de obra nacional y durante este ínterin en construcción se recuerdan que también empieza la Segunda Guerra Mundial y tampoco es posible importar muchas cosas. Todo es nacional, dicen algunas biografías que he revisado, excepto el hierro. Y mi profesor de Historia del Arte me comentaba sobre los que llamamos murales, que realmente hubo una época en donde no hubo importación de productos por el tema de las guerras. Y entonces es el maestro pintor quien crea sus propios
tintes y sus propios pigmentos, y pues así es como él pintó estos motivos decorativos. Y ahora el problema es que cuando se quieren restaurar todavía no se han llegado a los pigmentos que el maestro utilizó. Entonces están en un ínterim en algunos procesos de restauración de estas obras, pues porque todavía hay que hacer algunas pruebas sobre los tintes que se hicieron. Así es que tiene un elemento, pues la arquitectura va a depender de muchos elementos exteriores y pues eso hizo que también muchos de los materiales que se utilizaron en estas construcciones, casa presidencial, sanidad, caminos, etcétera, fueran de materiales nacionales. Otra cosa que utiliza Ubico es que la mano de obra y la construcción es por medio del Estado. Y entonces así se tenía mayor control, según ellos, sobre cómo se iban manejando todos los recursos. Eran obreros de planilla de caminos, eran de obreros de planilla déjenme el nombre. Ah, me voy a recordar el nombre, pero en este libro básicamente es el sumario de todas las construcciones que se están haciendo en esta época. Y en este libro están también cómo son las bodegas, cómo son los talleres, etcétera. Se empieza a crear también un proceso como de industrialización y de tecnificación de la mano de obra a nivel nacional. Y entonces, ¿se recuerdan que antes les decía del neoclásico? Las construcciones tenían todos estos motivos artesanales. Ahora la prisa, la rapidez nos dice, no, las fachadas van a ser más sobrias porque necesitan construirse rápido. Y si ustedes tienen que formaletear todos los elementos decorativos de una construcción, eso es pérdida de tiempo. Recuérdense también que el concreto les permite hacer construcciones que son de muros mucho más rápidos, en marcos de concreto y luego colocan ladrillos tapiados y los construyen muy rápido. En Casa Presidencial se encontraron muros con bastante desplome, pero es el recubrimiento lo que todavía conservamos de sistemas constructivos antiguos. Y entonces son recubrimientos muy anchos de más de 3 centímetros los que ustedes van a encontrar en Casa Presidencial. Eso ha permitido que estas paredes sean bastante térmicas y pues que se pudiera hacer un levantamiento súper rápido y entonces ya venía la mano de obra más rápido terminando los acabados. Recuérdense que los acabados es un elemento que nos permite agilizar procesos constructivos. Por ejemplo, el edificio Las Margaritas fue un boom de la construcción en principios de los años 90 y lo que ustedes pueden ver ahí es que los muros tienen acabados plásticos. Ya no es un acabado convencional, sino que ese cambio, ese pequeñísimo cambio, hace una enorme diferencia. Y esos edificios les permiten que se construyan pues muchísimo más rápido. Pero ya me los llevé a otro siglo, los regreso a este siglo. Entonces, este plano recolecta muchísima información sobre el lenguaje constructivo que entonces se quiere llevar hacia la casa presidencial. Ven ustedes este juego de alturas tomados de los zigurats, ven ustedes lo lineal, ven ustedes que también a pesar de que lo quieren como una fachada recta, pues tiene sus gradaciones y eso le da un fabuloso ritmo. Vean por favor la letra con la que está hecho este plano. Este plano, la arquitecta Isis y su equipo en el Palacio Nacional lo encontraron en uno de los archivos que estaban ahí y tuvo a bien hacer este proceso de digitalización porque es importante y necesario que sepamos sobre nuestro patrimonio y que tengamos estas referencias. Así que, arquitecta, un aplauso para usted porque pues permite que otras generaciones pues conozcan de su patrimonio y lo cuiden. Entonces, hubo muchos anteproyectos de casa presidencial y finalmente este es el que yo considero que está más acertado a lo que vemos ahora. Vean, por favor, el uso de las ménsulas, la linearidad en todas las cenefas,
Y vamos a ver si está en este plano. Y vean, por favor, también ustedes han escuchado ese mito de que Jorge Ubico era el señor 25. El mito del señor 25 es porque se juntaban grupos de 5 y 5 y 5 y 5 personas y entonces se platicaban para que él ganara las elecciones. El 5 era su número favorito. Es el número de letras de su nombre, es el número de letras de su apellido y él trataba de imponer el 5 en muchas partes. Creo que Isis también tiene referencia de 5 en el Palacio Nacional, le van a tener que pedir que les cuente ese cuento, pero por favor vean ustedes las cantidades de ventanas en la fachada. Vean acá, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también está su presencia y vean las gradaciones que están en estas partes. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. Casa Presidencial no tiene tanto de este contenido, pero sí lo tiene. Y les insto a que por favor, cuando ustedes puedan pasar cerca, sí le den una miradita, porque a mí me parece interesante seguir descubriendo Casa Presidencial. Les voy a dar acá un zoom. Vean, recuerdan que les comenté sobre los bajorrelieves. En Casa Presidencial también están estos detalles. Vean lo precioso de este dibujo, lo precioso de la mano de este dibujante. Miren esa S, por favor. Se parece mucho a las piernas de la muchacha que les mostré de una fachada en Francia. Y este detalle en realidad está aquí. Miren, cuando ustedes pasen por allá, lo pasan viendo y está acá. Muy bien. Este es el lenguaje formal que ustedes pueden apreciar. Se utiliza una síntesis del orden jónico para las columnas. Vean cómo son estos detalles y son en concreto completamente, cosa que fue favorecedor para que se mantuvieran tal cual están. Fíjense que la aplicación de pintura y de color ha sido hecha pues con las mejores intenciones y a mi criterio fue una salvadita que estos fueran de concreto y que fueran tan morroñosos que simple y sencillamente no los pintaban. Entonces, así se han mantenido más íntegros en su estado de conservación. Vean, por favor, los bajos relieves que tiene Casa Presidencial. Parte de lo Art Deco también incluye motivos florales, sigue manteniéndose el tema de las rayas, la velocidad, algunos animales. Las golondrinas son utilizadas acá también porque son aves que vuelan rápido, ¿se acuerdan? Van mostrando como esa velocidad, entonces es la golondrina o los perros galgo, los animales por excelencia que nos muestran velocidad. También la Casa Presidencial tiene, pues como les comentaba, motivos florales y metálicos y geométricos en metal. Este es un detalle de la base de estas columnas que ustedes ven acá y están hechas pues de bronce. Ven también las ménsulas. Esta es una foto lateral de cómo tienen motivos florales bastante geometrizados, todo en concreto. Ay, aquí voy a regresar a este porque se me movió. Ahí está. Y pues también ven detalles lineales geométricos como estaba el escudo previo a la restauración. Y esto es la parte que ustedes ven que no estaban en la foto del álbum gráfico. ¿Se acuerdan que les dije que faltaban cosas? Esta es una de las cosas que faltaban. Y pues por sobre todo, pues también el ingreso también tiene elementos de concreto, que aquí en esta foto que ubiqué pueden ver que para su proceso de restauración se hicieron las pruebas de limpieza necesarias para determinar cuáles eran las formas en donde se podía pues retomar nuestro patrimonio sin dañar. Y todo esto, pues también la Casa Presidencial tiene un color en específico.
Fíjense que cuando estábamos haciendo el estudio de casa presidencial, se podían observar que habían desprendimientos de la capa pictórica de las paredes, sobre todo lo que estaba en la parte superior. Eso es porque las faenas de mantenimiento en las áreas más altas eran como más complicadas y entonces esas eran las áreas en donde se podía ver que había como previo al color que tiene la casa presidencial. Entonces, fíjense que para mi sorpresa, yo nunca me lo imaginé, muchas partes de esta casa estaban pintadas de este color. Este color es el ED7A9B o también lo podemos llamar verdigris. El verdigris apareció por primera vez, este es el chisme del color, apareció por primera vez en esta obra de Jan van Eyck, que ustedes han de saber fue uno de los pioneros en la pintura al óleo. Previo a él se pintaba en tempra y él fue el que empezó a hacer la sumatoria de ciertos elementos y creó el óleo. Este es el retrato de Giovanni Andolfini y su esposa y es en las mangas de la esposa en donde por primera vez se observó este color. Es Erwin Panofsky, un historiador y teórico del arte, quien hace ese descubrimiento. Uno de los descubrimientos, entonces este color se volvió un poco famoso, fíjense ustedes, porque era un color muy difícil. Van Eyck es tan chispudo que lo que logra hacer es crear ese color por medio de algunos óxidos de metales, pero es hasta 1800 que ya lo pueden hacer de una forma sintética y descubren que es el metal el que permite dar ese color. Y entonces, como está en boga resaltar que uno pues ya logra ciertos procesos, entonces deciden hacer nada más y nada menos que este símbolo de la libertad en ese color. Y eso sucede en 1886. Luego de eso empiezan los trenes, los buques, los carros a utilizar este color. Incluso ustedes pueden ver refrigeradoras o estufas o algunos juguetes que tienen este tono. Y entonces es un boom, es como el color Pantone 1886. Llega hasta de forma transatlántica en lugares como Shanghai. Shanghai es una de las ciudades Art Deco por excelencia. Hay mucho lujo. Recuérdense que pues también hay elementos de Inglaterra, hay ingreso de dinero por medio de Inglaterra. Es un punto en donde va a haber muchísimo comercio y entonces se convierte en una ciudad de mucho lujo. Y este es un detalle de un Instagram que a mí me gusta mucho y es Shanghai Deco, por si lo quieren seguir. Tiene muchos elementos interesantes y a mí me gusta porque me hace pensar, wow, en Guatemala estaba pasando eso, en Shanghai ¿qué estaba pasando? Y así hay muchos lugares. Hay Art Deco en Vietnam, hay Deco en Camboya, sí, porque eran colonias francesas, entonces también directamente importado del Festival de Artes Decorativas se fue a Asia, que es, Camboya fue la perla de Asia, allí viví un par de años, y entonces era redescubrir una mirada diferente del Art Deco. Quiero decirles que los colores van a depender de muchísimas cosas. Miren, este es el mismo color del que les he estado hablando, del verde y gris, pero va a depender de muchísimas cosas como ustedes los vayan a ver. Va a depender de la posición geográfica en donde este es su elemento a analizar. No es lo mismo la radiación solar en donde nosotros estamos que si nos vamos más al norte o si vamos más al sur. Recuérdense, nosotros no tenemos tan marcadas las estaciones y eso pues también permite que veamos los colores de alguna forma. Va a influir también en cómo vemos el color, el mes y la época en que lo veamos.
va a influir la hora en que lo vean. También no es lo mismo si ustedes lo ven a las 5 de la mañana, si lo ven a mediodía, si lo ven como a las 4 de la tarde. La hora más fabulosa para ver a Casa Presidencial es cuando es el atardecer. Se los recomiendo, se ve preciosa. Y pues va a depender de demasiados factores. Entonces, cuando hacemos un análisis de un elemento arquitectónico, por eso es tan delicado saber a qué nivel podemos arriesgarnos a trabajar. Y recuérdense que también estos edificios ya tenían 80 años sin tener una restauración, sin tener una restauración a esta escala, me refiero, porque sí habían procesos de mantenimiento, eh, y que incluso en algunas cosas en que fuimos encontrando querían hacer como reparaciones con un concreto y entonces ya ustedes ya saben, las intenciones a veces son buenas, pero no todo resulta como uno quiere. Y entonces el color que se aplicaba en estas restauraciones también nos daba otro tono. Eso nos llevó a hacer aproximadamente 300 calas. Y una cosa importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que nunca va a ser en su elemento arquitectónico el mismo tipo de deterioro a nivel de tierra que si ustedes van subiendo. Recuérdense que hay elementos como la radiación solar, el agua, pero también estamos nosotros, los humanos, los que nos pegamos a la pared, nos sobamos a la pared. Yo he querido cortarle el pie a algunas personas que se paran sosteniéndose en la pared y que suben ese pie. Miren, a ese nivel ustedes van a encontrar un montón de deterioros complicados. Entonces, lo mismo pasa en las calas. Los grados de deterioro van a depender de dónde las ubiquen, en qué fachada las van a ubicar y a qué altura las van a ubicar. Y por eso les quise enseñar estas sombras y tintes del mismo color, porque así es como ustedes lo van a ir viendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con todo este tema del color? La tecnología no es algo con lo que peleemos y a pesar de que hagamos restauración, pues yo no me aparto de la tecnología. Fíjense que, como les comentaba, mi primer indicio de color me lo dieron cuando se veía el edificio y se veían estos desprendimientos que ustedes ven, 3 diferentes colores. El más nuevo, o sea, fíjense que se empezaba ya a craquelar y cuando llovía, que justo dejé que ese día lloviera, miren, entonces ven la marca del agua, que es un agente de deterioro, y entonces ya se empezaba a vislumbrar un color diferente. Luego de eso, lo que empezamos a hacer fueron calas o ventanas de exploración y realmente tuvimos que llevar tal vez como 1 milímetro de corte. O sea, existían a nivel de suelo muchos repintes de este mismo color. Entonces tuve que hacer cortes y cortes y cortes hasta llegar a un punto en donde se observara realmente la capa pictórica original. Aquí ustedes pueden ver 4 colores de la gama del verde y gris. Este es una aplicación de un proveedor de pintura que lo que hace es ustedes van tomando la foto y entonces empiezan a colocar diferentes puntos de las partículas que quieren ver y les puede dar un aproximado de qué colores son. Entonces, a partir de ahí, empezamos a seleccionar paletas de colores de los proveedores y entonces tratábamos de llegar a un tono. Las 300 calas nos arrojaban muchísimos colores diferentes y fue realmente una tarea complicada. Realmente me sentía a veces afligida, a veces estresada, a veces ese insomnio de decir, ¿qué voy a hacer con esto? Pero realmente ahorita que se los cuento, para mí fue un momento de mucho aprendizaje y de mucho conocimiento. Entonces, ¿qué fue lo que tratamos de hacer? Pues llegar a forma manual, ubicar este color. Y fíjense que la respuesta final la dio la paleta de colores que ya tiene la municipalidad institucionalizada.
Entonces, existen ya parámetros para que nosotros trabajemos dentro de nuestro patrimonio de estudios previos. Siempre apóyense en investigaciones. Y pues la municipalidad fue para mí el parámetro de decir, ok, el color va a ser este, porque yo me estaba asegurando de tener evidencia, pero recuérdense que existen todos los elementos de deterioro, agua, sol, los humanos, roedores, etcétera, que deterioraron esas capas pictóricas y entonces me fui por el instrumento institucional. Finalmente, esta fue la propuesta que se hizo. Este fue un esbozo rápido y una propuesta rápida de cómo se vería realmente la casa presidencial y en dónde se mantenía el color verde y gris y el color que era pues un color muy parecido al blanco. Esta fue la propuesta que se llevó a presidencia y esta fue la propuesta que se llevó a Ministerio de Cultura y esta fue la propuesta que se llevó también a municipalidad. Todas las entidades contribuyeron a que el proceso pues fuera evaluado, que se hizo una mesa de discusión y pues finalmente se dictaminó que existía este color, pero que existe un elemento muy importante en nuestra sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas de una forma específica y el colectivo social, que es un elemento importante para su restauración, debe ser también parte de sus restauraciones, porque un edificio no existe por sí solo. ¿Se recuerdan la cita de Octavio Paz? Un edificio es parte de una sociedad, es parte de una cultura. Y entonces, lo que sucede es que si nosotros cambiamos por completo el pensamiento social, lo que vamos a hacer es que van a repeler aún más un edificio como este. Entonces, se dictaminó finalmente que se utilizara un color deco similar al que estaba en la mente de todas las personas, es decir, el crema o blanco o beige que ustedes ven. Y fue importante para mí pensar, todo este trabajo no se puede quedar engavetado, pues ustedes ya ven, es parte de una historia colectiva. Entonces, yo espero que en futuro este proceso de restauración sea mucho más socializado para que entonces ustedes puedan ser actores importantes en la restauración de su centro histórico y sepan, este edificio se restaura de este color porque se encontró evidencia. No es una decisión aleatoria y muchas veces como restauradores olvidamos hacer partícipes a nuestra sociedad. Es parte de mi tarea, ahora ya la tomo como un elemento personal, pues ya no estoy ligada al trabajo en presidencia. Es parte de mi tarea o de mi idea de construcción social post-conflicto de nuestro país, hacer saber esta información a ustedes, a diferente público, para que entonces, llegado el momento de una nueva restauración, que yo espero sea en un futuro no muy lejano, podamos entender y hacer partícipe de una elección de color. Entonces, es por esa razón que toda esta investigación llega a este punto y que ustedes aún ven casa presidencial de un color diferente. Estas son algunas de las fotos de los procesos que hicimos. Se hicieron la preparación de materiales como la pudrición de la cal, que ustedes saben que es un proceso, a mí me pareció súper interesante y bastante tardadito, pero realmente entender que si esa era la herencia que nosotros teníamos constructivamente, ese es el material que ustedes tienen que usar como adherente de sus reparaciones. Recuérdense que el concreto, como lo usamos ahora, es un elemento de secado muy rápido y que en realidad no es compatible con la construcción de nuestros edificios de este periodo histórico. Encontramos inscripciones de los materiales como de la empresa que hizo los ladrillos y ustedes pueden ver cómo es el aparejo de ladrillo, que unos van en sentido horizontal y en otros vienen de punta y eso pues da los gruesos de las paredes que ustedes ven y les quiero llamar a que por favor
Supervisen y contraten personal calificado, gente que sepa hacer un trabajo con este amor, porque es importante para sus resultados finales. Les quiero mostrar un video que ustedes pueden encontrar en mi Instagram y fue del proceso de cómo se retiró la pintura de forma manual. Yo estaba subida en la cúspide casi a nivel de donde está el escudo y pues estos eran mis compañeros en las camas de andamios retirando la pintura de la forma más cuidadosa posible y de la forma menos invasiva. Entonces les hice un video muy rápido para que ustedes vean que ahí pues se pueden hacer procesos manuales. La restauración no es un proceso rápido. Esa era una de las cuestiones que comentábamos constantemente en presidencia, porque todo lo quieren rápido y yo sé que el Art Deco lo querían rápido también, pero en realidad es que así no funciona todavía el proceso de restauración. Se requiere de mucha paciencia. Y pues para concluir, porque creo que ya voy en el tiempo, pues esta es la implementación de cómo se hicieron los procesos. Hicimos algunos montajes de cuando se decía que estaba en construcción y 2017, previo a iniciar la restauración. Vean, las paredes sí tenían serios daños que no eran visibles cuando uno va caminando, pero en estas secciones de acá donde se ve descubierto el ladrillo es porque ustedes tocaban la pared y como una polvorosa se caía, entonces ya no había adherencia. Vean acá están las ventanas del 5 que les comentaba, vean acá está en los bajos relieves, estas piedras asumo que son una adición posterior, pues no se observan ni en planos ni en fotografías antiguas. Vean los colores, o sea, el verde y gris sí estaba puesto por todos lados. Y para mí, de las cosas que son como mayor evidencia es que están en grandes alturas. Miren, no es que estas son las principales fuentes de evidencia para mí y se encontraron ya más de forma más fidedigna cuando se estaba retirando de forma manual la pintura. Aquí incluso había una pinta de la época del presidente Berchet, cosa que también me pareció interesante porque Casa Presidencial sí tiene estas intervenciones de arte de protesta. Pero que realmente no las vemos porque rápido pues se van a trabajar. Vean acá, también esta parte tiene el mismo color y esta parte realmente no es patrimonio tipo A, sino que es C, según lo cataloga el IDAE, y pues tiene una adición posterior. Vean el color, vean por favor el 5, vean las gradaciones de la crestería del 5, por favor vean la altura de los andamios que tuvimos que manejar. Se hizo un trabajo realmente pensado, planificado. No fue una planificación de un mes. Se hizo un estudio previo. Acá vean, por favor, cómo se va retirando el barniz ya deteriorado de las puertas de forma manual. Vean, esto es barniz retirado, esto es el barniz con el que estaban y aquí vean los bajos relieves. Los relieves iban a ser parte de una segunda fase de restauración de la que no tengo conocimiento si se hará, pero sí quedaron detalles pendientes que se contemplaban en una restauración más puntual, porque el alcance de este proceso iba a ser fachadas. Acá vean estos procesos, vean estos detalles en la parte superior. El herrero comentaba que estas ventanas no tenían estos balcones, pero me faltó sustentarlo por medio de pruebas y de fotos. Aquí están pintando, retirando material, trabajando el metal. Vean lo que les comentaba de las puertas. Aquí están en proceso de restauración y así fue como quedaron. Vean que también la paleta de color del dorado es parte de, y las formas súper lineales, pero lineal curva.
la velocidad. Vean este detalle de cómo ustedes tocaban la pared y pues ya no tenía adherencia. Se hicieron las reparaciones correspondientes, cosa que algunas veces cuando vemos aplicación de pinturas en fachadas no pasa. Entonces, es importante que ustedes cuando hagan su revisión de qué van a trabajar, sean puntuales, es decir, para hacer esta pintura se necesitan restaurar ciertos elementos que no son pintura y entonces ustedes ya pueden estar seguros de que su trabajo es el trabajo de un profesional. Aquí hay más fotos, vean el color. Se hicieron las restauraciones y reparaciones correspondientes de partes que nos hacían falta. Vean los detalles, curvas, uno pasa caminando ahí y no ve realmente estos detalles. Aquí me tomaron una foto infraganti porque ya me había aburrido de solo ver. Entonces le dije al maestro que sí, él me enseñaba y entonces me puse a trabajar un día con él. Y pues este es el equipo de trabajo, un equipo que realmente supo valorar la oportunidad que teníamos. Cristian, miren ustedes, con un pincel se ponía a dibujar cuidando los detalles, porque aparte que estaba un poco sentenciado, pues también hicimos un trabajo de platicar con ellos y de decirles la importancia de lo que ellos están haciendo. Así como yo sé que el equipo de Palacio Nacional también se siente muy orgulloso de la recuperación de las fachadas que hicieron, en Casa Presidencial también se trabajó ese elemento. Y bueno, aquí ya es el color que se está aplicando, también de una paleta Deco, que es la del colectivo que tenemos en nuestra mente. Finalmente así quedó la restauración. Y pues para mí ha sido un verdadero gusto el que poder compartir este espacio. Me, me emociona muchísimo y pues le agradezco a la Facultad de Arquitectura la invitación. Este es mi nombre, esta es mi página de mi estudio y me pueden encontrar en Instagram, en estudio de ahí me ven más seria, en el colibrí es un poquito menos serio, pero siempre trato temas del patrimonio que como les dije, el color y el patrimonio y la restauración son mis dos amores. Así que muchas gracias. Gracias, arquitecta, muy amable por su valiosa disertación. Vamos a iniciar con las preguntas. Primero, antes de iniciar con las preguntas, por favor, los chicos que van a compartir el enlace para la asistencia pueden hacerlo en este momento. Chicos, por favor, los alumnos asistentes deben de llenar el Google Forms para hacer constar su asistencia. Entonces, procedemos con las preguntas. La primera está a cargo del ingeniero Eddie Batres, quien pregunta, ¿en dónde se puede ver información de la que habla sobre colores? Es decir, textos sugeridos. Bueno, paletas de colores, hay algunas, si estamos hablando de Antigua Guatemala, en el Consejo de Antigua, si estamos hablando del Centro Histórico de Guatemala, en la Municipalidad de Guatemala, hay colores que son de la paleta Art Deco o neoclasicistas y realmente es bastante limitada la bibliografía en relación a color. Yo busco libros en inglés. Hay un libro muy interesante que se llama Las vidas secretas de los colores y ahí explica un poco, por ejemplo, de estos temas que yo les cuento como chismes, pero por ejemplo del morado, de dónde salía el morado y que las paredes de donde nacían los reyes tenían que estar pintados en morados porque eran sacados de moluscos y eran muy caros y era mucha opulencia. Ese tipo de tips en este libro que se llama Las vidas secretas de los colores y yo lo tengo de Kindle. Gracias, arquitecta. Vamos con la segunda pregunta. Luis Antonio Martínez pregunta, ¿qué tipo de pintura es recomendada para la restauración de monumentos? Va a depender de la evaluación que tú hagas de tu elemento arquitectónico. Los que no están aconsejadas o menos aconsejadas son pinturas que no permitan la permeabilidad. Es decir, nuestros edificios son constituidos por elementos pétreos, pero que también necesitan de ciertos grados de humedad. Entonces, si tú cierras los poros, por ejemplo, es una contradicción de los elementos arquitectónicos.
Entonces, no son tan aconsejadas las pinturas que son de polímeros o de aceite. Va a depender de tu elemento arquitectónico. Lo tienes que evaluar. Gracias, arquitecta. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos Arabia pregunta, ¿qué tipo de experiencia o validez debe tener la mano de obra, albañiles, para poder trabajar este tipo de restauración? Me imagino que son técnicas muy propias de cada proyecto. No cualquiera es contratado. Correcto. Los albañiles que participaron de esta restauración fueron apoyados por el IDAE. Fuimos un par de veces a visitar las instalaciones del IDAE y ahí, por ejemplo, hablamos de la pudrición de la cal, de los tiempos, de los procesos y de la aplicación. Entonces, los albañiles son albañiles que trabajan contemporáneo, pero sus procedimientos existió cierta inducción para que ellos pudieran trabajar de la mejor forma o de la forma en donde estipulamos nuestro proceso de trabajo. Para mí, los profesionales que trabajan en restauración, específicamente en la mano de obra, también pueden ser restauradores de bienes muebles. Por ejemplo, en el caso de restaurar una puerta, en el caso de restaurar metales, por ejemplo, un restaurador del Palacio Nacional es un compañero que estudia restauración de bienes muebles y es un rockstar ustedes. Entonces, yo sí siento que este campo tiene que ser un campo interdisciplinario. Entonces, tanto albañiles pueden capacitarse como existen otros técnicos que pueden trabajar y que recomendaría se trabajaran en restauración. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta del arquitecto Hugo Quevedo. ¿Quién rechazó la propuesta de integración de tonos verdes? Si existía evidencia científica de los colores originales. Bueno, fueron decisiones gubernamentales que estaban realmente fuera de mi alcance, aunque he de decir que tenía el apoyo de presidencia para hacer este cambio de color. Em, Mira, arquitecto, una cosa que es importante para mí, ustedes se recuerdan que hace como unos 3 años hubo una intervención de un Cristo, creo que fue el del Calvario. Y entonces se trabajó una limpieza de tal forma en donde se veía mucho más blanco que lo que realmente es. Entonces lo que sucedió es que el colectivo social no aceptaba esta imagen. Decían que se las habían cambiado, que eso no era, que etcétera, etcétera. Entonces yo sí me hubiera gustado muchísimo regresar a Casa Presidencial al color del cual hubo evidencia, pero también pienso que deben de existir estas conversaciones para que entonces se involucren las personas a decir, bueno, entonces voy a cuidar mi patrimonio porque está siendo científicamente trabajado. Entonces, a veces decisiones muy abruptas, como una fachada de una cuadra completa en el centro histórico, eh, pienso que pues tendrán que tener un cierto tratamiento como el que tuvo la casa presidencial. Me hubiera encantado, sí, el verde y gris, pero espero que sea parte de una futura restauración. Gracias, arquitecta, muy amable. No hay más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar para dar por cerrada esta ronda de preguntas. El arquitecto Hugo Quevedo indica que la intervención del Cristo yacente del Calvario fue incompleto y sin la autorización del IDAE. Gracias, arquitecto. ¿Alguna pregunta que quieran plantear? Creo que ya no hay ninguna, arquitecta. Damos entonces por terminadas las preguntas. Isis, te cedo la palabra para la entrega del diploma. Gracias, Regina. Gracias, Delia. Sabes, de antemano que siempre me ha gustado trabajar contigo. Te agradezco mucho el haber aceptado la invitación a la conferencia y sobre todo compartir la experiencia que tuviste en Casa Presidencial con todos los aquí presentes, tanto profesionales como alumnos. Y ha sido un gusto. Sí, espero que no sea la primera ni la última vez que te tengamos acá en Facultad de Arquitectura de Mariano Gálvez.
y como una forma de agradecimiento de parte de la misma facultad, del decano y tanto de la arquitecta Regina como de mi parte, queremos enviar a través de correo electrónico un diploma de agradecimiento. Vamos a ver. El diploma es el siguiente y dice así: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Arquitectura, Programa Permanente Académico Cultural y el curso de Conservación de Monumentos otorgan el presente reconocimiento a la arquitecta Delia María Dávila Illescas por su participación y contribución académica en la conferencia Hablemos del color en el patrimonio, caso de estudio, Casa Presidencial. Lo firma el señor decano, el arquitecto Julio Hernández, así también como la arquitecta Regina Godínez y mi persona, que somos las coordinadoras de la actividad. Voy a estar agradecida enormemente por tu participación esta semana y que no sea la primera ni la última vez que seguimos trabajando juntas nuevamente, sobre todo en el tema de patrimonio. Muchas gracias, mi estimada amiga. Realmente, como te dije, me emocionó muchísimo tu invitación y de verdad me siento muy contenta de poder compartir con ustedes una experiencia, una parte de la historia de nuestro país, pues es porque estoy segura que ustedes son la generación que sigue teniendo la batuta en este trabajo de la restauración, que como pueden ver, pues creo que a Regina, Isis y a mí, pues nos emociona y que lo hacemos con mucho amor. Así que espero, colegas, que pronto pueda yo presenciar sus disertaciones y sus investigaciones del patrimonio que realmente son necesarias para nuestro país. Así que muchas gracias y pues espero que nos veamos muy pronto también. Muchísimas gracias, arquitecta, por su disertación. Creo que todos estamos muy agradecidos por el aprendizaje que nos proporcionó. Y como muy bien decía, la importancia de los equipos multidisciplinarios en la restauración de monumentos es algo que se les comenta a los alumnos, algo que se fomenta en el curso, la necesidad de que en la restauración todos contamos, todos somos necesarios y el arquitecto no puede trabajar de forma aislada. Y gracias por su disertación que nos ayuda a reforzar esa visión global que tenemos que tener los arquitectos a la hora de trabajar con patrimonio. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Hay varias palabras de agradecimiento para usted, Sí, arquitecta, en el muchas chat. gracias por sus mensajitos. Aquí los estoy leyendo. Muchas gracias, futuros colegas. Que pasen feliz noche y Gracias. estoy a la orden. Gracias, arquitecta. Gracias, Delia. Gracias, muy amable. Entonces damos por concluida la actividad del día de hoy. Damos las gracias a los alumnos, a los docentes, a todos los que hicieron posible la actividad del día de hoy. Concluimos con la conferencia número 4. Nos vemos el día de mañana. Y por favor, los chicos que están en restauración de monumentos deben de quedarse un momento solo para información general. Muchas gracias a todos. Tengan colegas feliz noche. conservadores, escojan su color. Recuérdense que tiene mensajes. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, Delia. Feliz noche. Adiós. Adiós.